Amigos, ya estamos en Isaías, la segunda parte. Amigos, recordemos que en el anterior, la primera parte, en el capítulo 39, concluyó con Isaías y el exilio en Babilonia. Y 100 años después, toda esta profecía vino a suceder. En esta segunda y última parte del libro hablaremos de los capítulos del 40 al 66. Es notorio que la esperanza más grande de Isaías era una nueva y purificada Jerusalén, donde el reino de Dios sería restaurado a través del reino mesiánico venidero, y todas las naciones serían unidas en paz. Por lo que a partir del capítulo 40 en adelante exploran esta gran esperanza. Los capítulos del 40 y 48 iniciarán con un anuncio de esperanza y consuelo para Israel, empezando una nueva era. Así que todos deben regresar a casa en Jerusalén. Isaías escribió en un rollo y luego lo selló al mensaje de juicio y esperanza, y le pasó a sus discípulos como testigos de lo que vendría. Eventualmente Isaías murió esperando que Dios vindicara sus palabras. Ahora recordemos que en el capítulo del 1 al 39, las predicciones del juicio de Isaías fueron cumplidas en el exilio. Así que después que el exilio ha terminado, que son los 70 años, los discípulos de Isaías, quienes atesoraron sus palabras por tanto tiempo, abren el rollo y empiezan a aplicar sus palabras de esperanza a la población de su propia época. Dios usó a estos discípulos para extender el mensaje de esperanza de Isaías a las generaciones futuras. Dios estaba cumpliendo las promesas proféticas de Isaías. Ahora, en este punto, Israel debe responder convirtiéndose en siervo de Dios. El pueblo de Israel experimentó la justicia y misericordia de Dios a través de la historia. Comienza a compartir con las naciones quién es verdaderamente Dios. Pero eso no estaba sucediendo. En lugar de Israel proceder a dar testimonio en las naciones, ellos se están quejando y además acusando a Dios de que Él no pone atención a sus problemas. El exilio de Babilonia provocó que Israel perdiera la fe en su Dios, y Dios explica: el exilio de Babilonia no se produjo por una negligencia divina, más bien fue producto del pecado de Israel, y segundo argumento, fue por causa de Israel que Dios levantó a Persia para conquistar a Babilonia, para que pudieran regresar a casa, cumpliendo así la palabra de Isaías. Por lo expuesto, Israel debería pensar que Dios es un Dios verdadero y no los dioses de las naciones. Durante la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, el rey de Persia, Israel debió ver la mano de Dios obrando y por tanto convertirse en sus siervos, diciéndole a las naciones quién es Él. Al final del capítulo 48 nos encontramos con la novedad de que Israel es tan rebelde y duro de corazón como sus ancestros. Pero Dios está en la misión de bendecir a las naciones. A todo esto sabemos por las profecías de Isaías que Dios hará algo nuevo para resolver este inconveniente. Lo que nos traslada a los capítulos del 49 al 55. Se nos presenta una figura llamada el siervo de Dios, quien cumplirá la misión de Dios y hará lo que Israel no ha podido hacer. Dios le da a su siervo, el último de Israel, y lo envía a una misión para primero restaurar el pueblo de Israel y se convierta a su Dios, y segundo convertirse en la luz de las naciones. Y se nos revela que este siervo llevará las buenas nuevas y llevar al reino de Dios a todas las naciones. Estaba hablando del reino mesiánico, y se nos reveló que este rey sería rechazado y golpeado y al final asesinado por su propio pueblo. El profeta dice que la muerte del siervo es un sacrificio de expiación por la maldad y rebelión del pueblo, y luego después de su muerte, ¡oh, sorpresa!, el siervo está vivo otra vez, y escuchamos que por su muerte él proveyó un camino para hacer justas a las personas. Significa para poner a su pueblo en una relación correcta con Dios. En estos capítulos reflexionamos que existen dos maneras de que las personas puedan responder al siervo. Algunos responderán con humildad y se volverán de sus pecados. Estos son llamadas siervos o semillas. Recordemos la semilla santa, el capítulo 6.
Estos son los que experimentarán la bendición del reino mesiánico, pero hay otros a los que simplemente se les llama los impíos. Ellos rechazan tanto al siervo como a sus siervos. Hasta aquí ya hemos avanzado a los capítulos finales, que son del 56 al 66, donde se nos dice que los siervos heredarán el reino de Dios. Recordemos que una de las promesas está en uno de los poemas que se nos dice: la nueva Jerusalén habitada por los siervos de Dios será el lugar desde donde la justicia, la misericordia y la bendición de Dios fluirán hacia todas las naciones del mundo, rodeando estos poemas que está en 2 largas oraciones de arrepentimiento, donde los siervos confiesan el pecado de Israel y se lamentan de toda la maldad del mundo que los rodea. Así que piden a Dios que los perdone para heredar la nueva Jerusalén, y esta es la más poderosa esperanza de este maravilloso libro de Isaías. Conclusiones del libro de Isaías. Isaías fue aristócrata, caminaba con una prenda peluda como Elías, era un gran orador, se convirtió en un profeta de Judá, habló de Israel y los gentiles, dijo que la simiente santa respondería, que todavía tendría vida en sus raíces, está en el capítulo 6. Predijo el futuro, segunda venida de Cristo, vio su muerte en la cruz, en sus visiones también vio una tierra nueva, y todas sus profecías se fueron cumpliendo, y las futuras también se cumplirán. Dios utilizó a Siria y a Babilonia como instrumento para corregir el pecado de Israel. Este libro fue el que leyó el Mesías en la sinagoga de Nazaret, su ciudad natal, que está en el capítulo 61, versículo 1, y dijo: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Está en el capítulo 61, versículo 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y como última conclusión les recomiendo leer el capítulo 41, versículo 10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, y no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Amigos, hemos concluido con el libro de Isaías. Nos vemos con el siguiente, que es Cantar de los Cantares.